El día de hoy presentaremos las problemáticas del galeón San José. Quienes les van a hablar, Lady Joana Trujillo, Valeria Ramírez y Karen Rosso. El galeón San José era un navío de origen español construido a finales del siglo XVII por el donostiarra Pedro de Aróstegui y botado al mar desde los astilleros de Mapil, en Usurbil, cerca de San Sebastián. Tomaron parte para realizar la construcción del navío el Consejo de Indias y la Junta de Guerra de Indias para aprobar el diseño y reunir fondos para pagar la construcción, lo cual llevó al Consejo de Guerra a tomar el mando, ya que este organismo aprobaba la validez por ser el interesado de la corona para España, a través de la normativa de 1590 para la construcción y mediación de las flotas transatlánticas españolas. El galeón zarpó desde España con destino a América, con una tripulación aproximada de 600 hombres que zarparon no solamente dentro del galeón San José, sino también dentro del galeón San Joaquín, de los cuales 168 eran marinos, 133 eran soldados y el resto de la tripulación se conformaba por burócratas, comerciantes y familias españolas. El 28 de mayo de 1708, el galeón zarpó de Portobelo, ubicado en lo que hoy conocemos como Panamá, con destino a Cartagena, con un tesoro del virreinato de Perú, lleno de oro, plata y joyas. Se hundió el 8 de junio del año 1708, durante la Guerra de Sucesión Española, en la península de Barú, cerca de Cartagena de Indias, al ser atacado por una flota británica de piratas compuesta por 4 navíos. Aproximadamente en el año 1981, Colombia reconoció derechos de la propiedad sobre el galeón a la empresa Searcher Armada, con el fin de iniciar la búsqueda del navío. Sin embargo, el presidente Santos expresó que Colombia empezó a hacer la búsqueda oficial del barco el 7 de agosto de 2010. Fue hallado el 27 de noviembre de 2015 en las inmediaciones de la costa caribe colombiana, a más de 600 metros por debajo de la superficie. En la actualidad es conocido como yacimiento arqueológico, el cual tiene un valor aproximado de 600 millones de dólares. No obstante, el 5 de diciembre de 2015, el expresidente Juan Manuel Santos anunció oficialmente el hallazgo del navío desde la ciudad de Cartagena. Para este año, el galeón San José cumpliría 307 años tras haberse hundido en el mar. Por parte de Estados Unidos, frente a una sentencia, le da soberanía a Colombia del barco Galeón de San José en el año 2011. Al momento, España reclama sus derechos porque dicha embarcación pertenecía a ella por su bandera. En este momento se detuvo la planeación por parte del Estado colombiano para la recuperación del galeón. Cabe resaltar que la propiedad de este navío y por tanto los elementos que contienen involucran a varios estados como lo son la República de Colombia, país en el cual se encuentra ubicado. España por tratarse de una embarcación de origen nacional, Perú por ser el país de procedencia de los bienes que conforman el tesoro y actualmente un grupo de indígenas de origen boliviano porque aseguran que hay objetos de valor que fueron sacados del territorio donde tienen su asentamiento. No se puede dejar de mencionar a la compañía norteamericana Searcher Armada, quien reclama la mitad del tesoro tras haber localizado el sitio arqueológico en 1981, muchos años antes que el Estado colombiano. Luego de que Estados Unidos diera sentencia favorable a Colombia sobre el galeón San José, España apela la decisión, diciendo que Colombia no tiene derecho sobre el barco por dos situaciones. La primera es porque el barco era pertenencia de España y porque éste no se encuentra a más de 200 millas, razón por la cual no está en aguas colombianas, sino que se encuentra en aguas internacionales. La Ley del Patrimonio Histórico Español tuvo un recorrido desde el año 1985, pasando por la Ley 60 de 1962, en la que inicialmente tuvo como objetivo
regular la protección y desarrollo del patrimonio hacia las generaciones futuras, sobre los bienes arqueológicos terrestres y de todos aquellos que se encontraren en el fondo del mar y que hicieran parte de una plataforma continental. A través de la Ley 60 se pretendía salvaguardar los remolques, hallazgos y extracciones marítimas, las cosas que se hallaren a bordo, además de otorgar legitimidad al Estado sobre cualquier buque, nave o aeronave hundido que se encuentre dentro del territorio cuando se abandone o no se ejerzan derechos sobre él. Cabe mencionar que el Plan Nacional de Protección de Patrimonio Arqueológico Subacuático tiene como objetivo la actuación del gobierno frente a la protección total del patrimonio marítimo, dentro de las cuales se creó un programa llamado como Gestión Integrada de Información Geográfica del Patrimonio Cultural Subacuático, aprobado a través del Consejo de Ministros en el año 2007. Lo que origina una problemática no solo de carácter jurídico, sino también diplomática, debido a que Colombia, hasta la fecha, no ha ratificado la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, el cual entró en vigencia en el año 2009. Sin embargo, no se puede perder de vista que el Estado colombiano sí suscribió la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, proferido por la UNESCO, aceptada por el Estado colombiano en 1983. El primer instrumento jurídico citado anteriormente establece en su artículo primero la definición más difundida del patrimonio cultural, la cual es, a efectos de la Convención, los monumentos, los conjuntos y los lugares. Los monumentos son patrimonio cultural cuando están compuestos por obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructura de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tienen una trascendencia en el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Asimismo, el patrimonio cultural, que está compuesto de conjuntos, es decir, grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje da un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. El patrimonio cultural, entendido como los lugares, está compuesto por las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluyendo los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, étnico o antropológico. Como segundo instrumento jurídico, define el patrimonio cultural subacuático la UNESCO. Se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Esto lo dice la Convención de la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. El Dr. Rengifo manifiesta que el Estado colombiano no firmó la convención que protege el patrimonio cultural subacuático por las implicaciones para el país al manifestar su voluntad internacional de proteger el patrimonio cultural subacuático. Esta decisión puede justificarse tal vez por el débil equilibrio de las relaciones internacionales y cooperación de las mismas, aunando el valor que puede tener el patrimonio cultural subacuático y su significado para el desarrollo social y económico. En este punto, debe resaltarse que la Constitución colombiana de 1991, en sus artículos 63 y 72, establecen que la protección del patrimonio cultural, arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional le corresponden al Estado, siendo los anteriores inalienables, inembargables e imprescriptibles, y por ello, la ley está encargada de establecer los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares. Al respecto de la responsabilidad en cabeza de los Estados,
de garantizar la protección del patrimonio cultural subacuático, como lo es el caso del Galeón San José, el doctor Reginfo señala que la UNESCO advierte que dicho patrimonio es definido en función del lugar donde es descubierto, pero a su vez que el interés económico de los estados por el tesoro sumergido trae consigo el riesgo de ganancia para unos pocos, pero una pérdida irreversible y significativa para la historia, la cultura y la humanidad. En este punto cabe preguntarnos si frente al caso del Galeón San José, patrimonio cultural subacuático, debe dársele un enfoque privado, favoreciendo el interés privado como objeto de valor comercial, o un enfoque público, en favor del interés colectivo, preservando en su integridad para la historia de la humanidad.